Tenerles y estamos muy contentos. Tenemos algunas personas invitadas el día de hoy, qué gusto tenerles. Bueno, tenemos a Camilita que nos visita de lejanas tierras, San Marcos. Y bueno, también tenemos a los jóvenes también que nos visitan. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Iverson. Bienvenido. ¿Su nombre? Fiorella, bienvenida. Fabián, bienvenido, bienvenido, qué gusto tenerlos con nosotros. Pero también tenemos del Salvador a Emi, que nos visita por primera vez. Hoy llegaron del Salvador con su mamá Emma, qué gusto tenerles con nosotros. Bueno, así que estamos contentos, ¿verdad? Muy bien. Hoy tenemos la presentación, puede sentarse. Tenemos la presentación de dos niñas muy hermosas. Vamos a empezar entonces invitando a Sofía y a sus papás que pasen al frente, ¿verdad? Dice la escritura en el Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el vientre, el fruto del vientre. Por este lado, por favor. Muy bien. Y vamos a esperar al hermano Henry. Nuevamente, el Salmo 127 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová, herencia de Jehová. Entonces, vamos nosotros a estar presentando de la misma manera que el Señor Jesús en Lucas 2:22, Él fue traído al templo para ser presentado. Hoy vamos a estar presentando a Sofía. Sofía Mary Landaverde Ramos. ¿Se pronuncia así? Mary, ok. Especial, ¿verdad? Muy bien. Deuteronomio 6, 6 y 7 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice la escritura, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, vamos a presentar hoy, ¿verdad? A Sofía. Ven, mi amor, te vamos a cargar. No le da pena, ¿verdad? No. Ok. ¿No quieres? Ah, bueno. Ok, vamos entonces a orar por ella junto con la iglesia y los hermanos. Padre, en esta hora te damos las gracias por la vida de Sofía. Gracias, Dios mío, por su vida. Gracias por sus padres que le han traído el día de hoy para que sea presentada delante de ti. Ponemos en ella las manos, Dios mío, para que seas tú bendiciéndola, guardándole en toda su vida y que ella pueda ser siempre de bendición, luz y que tu nombre pueda ser glorificado a través de su vida. Guárdala de todo mal, de todo peligro. Que te sirva, Dios mío, por el resto de su vida, Señor. En el nombre de Jesús, fortalece a sus padres, bendíceles que ellos también puedan enseñarle tu palabra día con día. Gracias por esta bendición, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Una foto, si me puede alcanzar alguien el certificado. Ahí está, por favor. Okay. Una foto, una Sophie. Okay. Gracias. Ok, Sofía Mary Landaverde Ramos. Muy bien. ¿La foto? Agárrala, mi amor. Así, ahí así. Ahí así. Ok. Muy bien. Dios les bendiga. Puede sentarse. Muy bien. Hoy tenemos también otra presentación y es algo maravilloso porque es una petición contestada. Solo Dios puede hacer eso, ¿verdad? Nuevamente voy a leer el Salmo 127
27:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima el fruto del vientre. Sin duda alguna, solo Dios puede hacer eso. Sin duda alguna, solo Dios puede hacer eso, y no es algo al azar, no es algo que sucede por accidente. Así como el Señor Jesús, sus padres lo trajeron a los 8 días para ser presentado en el templo, así los padres hoy de Zoe, Adelaida Cortés Garay, la traen a presentarla también delante del Señor. Pueden pasar los padres de Zoe, Adelaida. También dice la Escritura que le traían los niños al Señor para que Él los bendijera. Los discípulos querían decirle que no los trajeran, y Él les dijo: no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Entonces, si la puedo cargar. Ay, mi amor, qué bella. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias por la vida de Zoe y por sus padres. Gracias por este regalo maravilloso, Dios mío, que has puesto en la vida de ellos. Gracias, Dios mío, porque dice tu Escritura que herencia de Jehová son los hijos, fruto de estima del vientre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús ponemos la vida de Zoe en tus manos, que la bendigas, que pueda crecer en sabiduría y en el temor de Dios y en el amor de sus padres. Guárdala en el hueco de tu mano, Señor, que tu nombre sea glorificado en su vida de manera muy especial. Gracias por guiarle a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús la bendecimos, Señor. Amén y amén. Ahora con el certificado. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, pueden sentarse. Amén, gloria a Dios. Es algo maravilloso. El matrimonio en sí, solo el matrimonio en sí, ya es una bendición, como se dice, inexplicable. Pero cuando llegan los hijos, eso es otra cosa, o sea, agrega más todavía al hogar. Es una luz, es algo que no se puede explicar. Cuando uno no tiene sus hijos, uno por naturaleza uno ama a los niños, pero cuando nacen sus propios hijos es otra cosa. Cuando usted puede tener sus niños así en su pecho, se siente la persona más dichosa del mundo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir entonces a la Escritura. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 10 al 24. Voy a cambiar de micrófono porque me siento con más libertad con este otro que con este. Muy bien. Si gusta, nos ponemos de pie para leer Gálatas capítulo 1, versículo 10 al 24. Esta es la segunda parte de este capítulo. Ya empezamos con la epístola a los Gálatas. La intención es hacerla completa con la ayuda del Señor. Los viernes estamos haciendo, pero hoy hicimos la excepción para invitarle a ustedes que se pueda agregar con nosotros los viernes y pueda seguir con nosotros este estudio. Entonces dice Gálatas capítulo 1, versículo 10 al 24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí
ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartase desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe en que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Padre, te damos las gracias por esta palabra, gracias por esta bendición, Dios mío, este privilegio, este honor que nos tienes aquí delante de tu casa, que podemos estar delante de tu presencia en este lugar para ser edificados a través de tu santa y bendita palabra. Gracias, Dios mío, por lo que hemos hecho hasta este momento, las alabanzas, la presentación de las niñas. Gracias por tu bendición. Gracias, Dios mío, por todos tus favores infinitos para con cada uno de nosotros. Gracias por la vida de los que estamos aquí el día de hoy, porque no es una casualidad, sino que ha sido tu plan, tu propósito, que estemos hoy escuchando tu palabra para que podamos ser edificados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. El tema hoy es el Evangelio. El Evangelio, la otra vez, el capítulo 1, hablamos que no hay otro Evangelio. En los versículos anteriores que preceden a este texto que leímos, Pablo enseña que si alguno enseña otro Evangelio, sea nosotros o un ángel, enseña otro Evangelio que el que os hemos enunciado, dice Pablo, sea anatema, y eso quiere decir sea maldito o esté bajo juicio, bajo maldición. Es algo muy, muy, muy serio. Solo hay un evangelio. Entonces el tema hoy es el evangelio. El bosquejo que tenemos es, número 1, el origen del evangelio, del versículo 10 al 12. Número 2, del versículo 13 al 17, el poder transformador del evangelio. El poder transformador del evangelio. Número 3, el objetivo final del evangelio. Esos son los encabezados o los 3 puntos que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, ¿qué estaba pasando en las iglesias de Galacia? La iglesia de Galacia, la región, era el centro del Asia Menor. Fueron fundadas estas primeras iglesias en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Eso lo vemos en Hechos 13 y 14. Poco tiempo después de su partida, los judaizantes habían entrado y llegaron a traer otro evangelio, otras enseñanzas. Como siempre hemos dicho, Satanás algo que sí sabe hacer bien es engañar, mentir, tergiversar. Dice que es padre de mentira. Todas esas cosas, siempre está al acecho. Siempre está al acecho. No siempre la astucia de Satanás es decirle Dios no existe, sino más bien sí existe, pero hazlo a tu manera, a tu modo. Cree en Dios, pero sigue viviendo tu vida como tú quieras y eso está bien. Eso es lo que enseña Satanás. Entonces aquí, a través de esos falsos maestros, estaba enseñando que los cristianos gentiles que no eran judíos también tenían que circuncidarse, que eso pertenecía al antiguo pacto, ¿verdad? Al antiguo pacto antes de la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso era una sombra de lo que había de venir. Ni Abraham, cuando se le dio la promesa, en ti serán benditas todas las naciones, todavía no había sido circuncidado. Eso simplemente era una señal
Pero ahora dice que los que son circuncidados en el corazón son los verdaderos israelitas, el pueblo de Dios. Entonces también estaban enseñando que debían de guardar la ley de Moisés para ser aceptados por Dios. Cuando dice la ley de Moisés, se está refiriendo obviamente a las leyes ceremoniales, a guardar los sábados, a guardar las fiestas y así sucesivamente. Porque la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, eso sigue vigente. No robarás, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dios ajeno delante de mí. Eso sigue vigente. No adulterarás. Todos esos mandamientos siguen vigentes. Entonces, hay la ley ceremonial, que eran las leyes religiosas, las leyes civiles y también la ley moral. Entonces, estos judaizantes atacaban la autoridad apostólica del apóstol y querían destruir su mensaje. Lo que ellos argumentaban es que Pablo, los otros, a diferencia de otros apóstoles, los apóstoles estuvieron siempre con Jesús 3 años y medio, 3 años y medio y aproximadamente, según el pastor John MacArthur, 18 meses o sea, 1 año y medio de estudio intensivo que andaban con ellos constantemente. Entonces, y cuando a Pablo se le aparece Jesús, pues fue después de la resurrección. Pero no obstante, estos judaizantes no se dan cuenta lo que había sucedido, pero Pablo lo va a explicar como lo ha enseñado ahora mismo. Querían ellos devaluar el apostolado de Pablo, la autoridad de Pablo. Entonces, ellos estaban enseñando que Pablo estaba aún enseñando un evangelio más suave, ¿verdad? No era riguroso y por el contrario, y que Pablo había enseñado quizás un evangelio quizás que había aprendido de segunda mano, ¿verdad? Y no directamente de Cristo. Pero aquí él nos va a decir realmente cómo fue que aprendió el evangelio y ya lo leímos que fue por revelación de Dios, que así debe de ser, obviamente. Pero vamos a ir antes de desarrollar, vamos a ver un poquito acerca de lo que es el término, la palabra evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio en el griego es buenas noticias, pero en el siglo primero no era un término religioso, sino que era un término militar, político y cultural. Entonces, en el mundo romano, evangelio era usado para anunciar la victoria de un rey o un emperador. ¿Qué me suena eso? Cuando Cristo triunfó en la cruz del Calvario, Él triunfó. Entonces, esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Dice que subiendo a lo más alto, llevó cautiva la cautividad. Entonces, a todos los que hemos venido a Cristo, ahora somos siervos de Cristo. Él venció a todos sus enemigos. Entonces, cuando un rey ganaba una batalla, llegaban mensajeros con el evangelio anunciando la victoria militar, la expansión del reino, porque de eso se trataba. Los reyes expandían su territorio y el fin del conflicto. Eran literalmente buenas noticias de victoria. Estamos hablando en el contexto romano. También se anunciaba cuando había un nacimiento o un ascenso de un emperador. Un nacimiento o un ascenso de un emperador eran buenas noticias para el mundo de ese entonces porque traía esperanza o estabilidad. Las inscripciones antiguas del Imperio Romano llamaban al nacimiento del emperador evangelio, porque traía esperanza, salvación política. Por ejemplo, se decía que el nacimiento de César Augusto eran las buenas noticias para el mundo. Este fue el lenguaje oficial del Imperio Romano. En el Antiguo Testamento, pero no es algo que salió de los romanos, sino que ya se usaba en el Antiguo Testamento con el pueblo judío. En Isaías 52:7 también se usaba para anunciar que Dios reina sobre su pueblo y que Dios tiene el control. Proclamar liberación para los cautivos, Isaías 61:1. Y eso tuvo su cumplimiento en Lucas 4:18 en adelante, cuando el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Para dar buenas nuevas, eso es el Evangelio, las buenas noticias. Para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando dice los pobres se refiere a los que conocen, a los que reconocen su pobreza espiritual. No tiene que ver con dinero. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mientras yo escuchaba esto de dar libertad a los cautivos, ustedes tal vez conocen alguna historia de donde personas quizás injustamente o presos políticos han estado ahí encerrados y sin ninguna esperanza de algún día poder salir, porque sobre todo están en regímenes, ¿verdad?, que no les importa nada, los derechos humanos y cosas semejantes, aunque los derechos humanos es simplemente una tapadera, pero por mencionarlo así. Pero imagínense una persona estar presa y de repente le digan, vas a salir sin esperar esa noticia. Entonces, es algo que no se puede explicar, que esa persona pueda regresar nuevamente con su familia, sobre todo cuando está en una situación de esa injustamente. Así es que eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Hemos estado presos del pecado, de los vicios, y Él nos ha rescatado, Él nos ha liberado cuando menos lo esperábamos, porque dice la Escritura que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es que también dice en Isaías 57, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio, de los que anuncian el Evangelio. Para los judíos, o para cuando decimos los judíos, quiero decir el pueblo creyente del Antiguo Testamento, era un anuncio de la intervención de la salvación de Dios. Así es que eso es el Evangelio. No era alguna filosofía, no era una opinión religiosa, no era algo que era una tradición humana, sino que algo que venía directamente de Dios. Vamos a ir entonces entrando. Jesucristo utilizó también estas palabras. Jesús venció el pecado, la victoria. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente venció a sus enemigos, hablando de los seres humanos, sino que triunfó sobre la misma muerte. Sobre la misma muerte. Ni la muerte lo pudo detener, ni la tumba lo pudo detener. Pusieron una piedra tan grande en esa tumba como era costumbre, la mandaron hasta sellar bien y pusieron soldados para que nadie la pudiera abrir, pero no era necesario. Dios tiene todo poder, ni siquiera Él lo tuvo que hacer. Vino un ángel poderoso y la remueve y, ¿verdad? Y Él resucitó. ¿Quién puede detener a Jesús, a Dios? ¿Quién lo puede detener? Él es todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, Jesús es el verdadero Rey y Señor de señores. Punto número 1, el origen del Evangelio. El origen del Evangelio. Entonces, Pablo comienza aquí con este versículo. Tengan en mente que ellos habían enseñado, los judaizantes estaban enseñando en Galacia, a los hermanos de Galacia y de alrededor, que Pablo estaba enseñando un evangelio suave. Lo que quería Pablo, según ellos, era agradar a los hombres, ganarse el favor de los hombres, pero todo lo contrario. Dice el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Toda persona que ha tenido un encuentro con el verdadero evangelio, y tengo que mencionar el verdadero evangelio, sabemos que solo hay un evangelio, pero hay muchos falsos evangelios, entonces, pero toda persona que ha tenido un encuentro con el verdadero evangelio está determinado, dispuesto radicalmente, solamente agradar a Dios, cueste lo que le cueste, aún hasta su propia vida, renunciar hasta su propia vida por agradar a Dios. Pero ¿qué hace la persona que no ha tenido el encuentro con el verdadero evangelio? Se tropieza en la primera piedra que se encuentra en el camino porque quiere agradar a los hombres, quiere agradar a los amigos, a las personas que conoce, a los familiares, ¿verdad? Quiere verse como ellos se miran. Hay un dicho que dice que el que con lobos anda, a aullar aprende. Es muy importante nosotros con quién nos reunimos, con quién nos juntamos. Es muy importante, ¿verdad? Dice la Escritura, no erréis que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay otro dicho también que dice que el que anda en la miel algo se le pega. Entonces, ojalá que
si andamos en algo positivo, eso sí está bien, aprendemos, pero si andamos con malos compañeros, entonces nos metemos en problemas. Las gallinas se juntan con las gallinas y las águilas con las águilas. Yo hablaba con una persona esta semana y él me decía, empezamos hablando acerca de negocios y luego por ahí, luego empezamos a hablar de con qué personas se estaba juntando él y me dijo, me tomo algunas cervezas de vez en cuando. Y yo le dije, tenga mucho cuidado con eso, porque eso es como jugar con una serpiente. De repente usted piensa que puede dominar eso y todo es divertido, todo es bonito y se ríen los amigos con las personas que ustedes están juntando, pero cuando usted menos acuerde, esa serpiente lo puede morder y no va a soltarlo. No va a soltarlo cuando usted quiera. Si eso es eso, el otro caso es que usted se pase y empiece a manejar y tenga un accidente y cosas así. Busque a Dios, júntese con gente que busque a Dios con integridad, que tenga temor de Dios. Con esa clase, odia a esos amigos que lo llevan a los malos pasos, a pecar contra Dios. Así es que el pecado es la ruina del ser humano, del hombre, de la familia, de la ciudad, del país, de la nación. El pecado es la ruina de los pueblos. Entonces, el origen del evangelio, pues no busco agradar a los hombres, sino busco agradar a Dios. Y dice la Escritura que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. O sea, si alguien no quiere quedar mal con el mundo, entonces va a quedar mal con Dios. Si alguien no quiere quedar mal con el mundo, va a quedar mal con Dios. Porque si quiere quedar bien con Dios, va a quedar mal con el mundo. O sea, no se puede hacer las dos cosas. Leía unas palabras que dice también, si desagradas a Dios, no importa, ya no importa a quién agrades. Si desagradas a Dios, ya no importa a quién agrades. Si agradas a Dios, ya no importa a quién desagrades. A quién desagrades, o sea, tienes a Dios de tu lado. Así es que las acusaciones que le estaban haciendo ellos, que él predicaba un evangelio sin requisitos, bajo en requisitos. Pablo predicaba gracia sobre gracia, ¿verdad? Para conseguir seguidores según los acusadores, y no enseñaba la ley. Pero por eso Pablo le responde, busco ahora el favor de los hombres. Si tratare de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Entonces siempre vamos a tener que tomar esa decisión día con día. Día con día habrá oportunidad donde tenemos que tomar la decisión. ¿Con esto voy a agradar a Dios o voy a agradarme a mí mismo o voy a agradar a los hombres o a los familiares? ¿Con esto qué voy a hacer? Tenemos que hacernos esa pregunta siempre con lo que vayamos a hacer. ¿Voy a agradar? ¿Agrada esto a Dios? ¿Glorifica esto el nombre de Dios o no? ¿Verdad? Entonces, versículo 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo, del mismo modo que lo recibieron los otros apóstoles. El origen del evangelio. Estamos en el origen del evangelio. Los otros apóstoles lo recibieron directamente de Cristo y Pablo también directamente de Cristo, aunque haya sido después de la resurrección. Entonces, está argumentándoles que él no aprendió un evangelio barato, no es un evangelio de segunda mano, no es un evangelio diluido, desvanecido, teñido, sino un evangelio, el mismo evangelio que recibieron los 11 apóstoles, ¿verdad? Que anduvieron con Jesús. El mismo evangelio ha recibido Pablo, que es por gracia, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Pablo afirma que su evangelio no proviene de hombres, sino directamente ¿de quién? De Jesús. Y debe de ser así. De otro modo, no es evangelio. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dice? Porque los judaizantes decían, Pablo aprendió de otros. No estuvo con Cristo como los 12, recibió un evangelio de segunda mano. Entonces, Pablo responde mostrando su conversión y su llamado fueron de sobremanera natural, independientes de Jerusalén. Dice, hablando del evangelio, 1 Corintios 15, 1 al 4, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió? De Cristo, de Cristo. Como digo, si el evangelio no viene de Cristo, entonces eso no es evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Conforme a las escrituras, conforme a qué, conforme a las escrituras, no fue un accidente, no fue que los romanos lo mataron, no fue que los judíos, los religiosos lo acusaron en falso y los romanos lo mataron. No, eso era algo que ya estaba diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo y ya lo había escrito, ya lo había dicho palabra por palabra, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día nuevamente conforme a las escrituras. Conforme a las escrituras. La resurrección de Cristo es el sello. La resurrección de Cristo es la garantía de que las profecías que no se ha cumplido todavía de su segunda venida se cumplirá, tal como se cumplió la resurrección de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si la Biblia había hablado ya de la resurrección de Cristo y eso no se hubiese cumplido? ¿Qué hubiera pasado? Que Dios mintió, que Dios engañó a la gente. Jamás Dios engañaría a alguien, jamás Dios daría una palabra, una profecía y no se cumpliría. Jamás el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra no pasará. Por eso es que nosotros debemos de leer las escrituras con reverencia, con respeto, porque lo que dice la escritura se cumple porque se cumple. Si no se ha cumplido la segunda venida y la resurrección de los muertos, que la palabra del Señor claramente enseña, eso será una realidad en cada vida, en cada persona. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Eso dice la Escritura claramente. Toda rodilla de los creyentes y no creyentes. Toda rodilla y dirán, Él es el Señor. Ahí ya no importa nada, ahí ya no importa absolutamente nada. Toda rodilla se doblará. Efesios 3, 8 y 9, hablando Pablo de que recibió del Señor directamente el llamado o el evangelio de Cristo, dice, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No es cualquier evangelio, no es cualquier evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, que creó todas las cosas. Ese era un misterio, no que absolutamente un enigma cerrado, sino que no estaba revelado completamente como debía de ser, pero ahora sí, en Cristo Jesús, Él recibe el evangelio. ¿Y cuál es ese misterio? Que Dios haría un solo pueblo de los judíos y de los gentiles, de los que no son judíos. La palabra gentil, lo que quiere decir, haría un solo pueblo. De ambos pueblos hizo un solo pueblo. ¿Cómo? ¿O de qué manera? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Número dos, encabezado número 2, el poder transformador del evangelio. El poder transformador del evangelio. Ya hemos hablado el origen del evangelio. El origen del evangelio es porque viene de Jesucristo y tiene que venir únicamente de Jesucristo. Cualquier otro evangelio que enseñen no es evangelio. Cualquier otro que diga, bueno, sí cree en Cristo, en el sacrificio que Cristo hizo, pero además tienes que hacer esto y esto, eso ya no es evangelio. Eso ya no es evangelio. O cualquier otra persona que diga, tú eres buena persona y no es para tanto, no tienes que ser fanático, no tienes que ser radical en eso de que tú crees. Puede personas que le digan así, quieren suavizarlo. No puede ser así. No puede ser. El evangelio es como es o no es evangelio. O sea, siempre vamos a estar expuestos a personas que se ofendan cuando nosotros hablamos del evangelio, pero lo menos que podemos hacer es eso. Es predicar la palabra como es, como está. Y no importa si no caemos bien con las amistades, no caemos bien con los amigos. Eso es un riesgo. Y por lo regular, cuando Cristo predicaba o cuando Pablo predicaba o cuando Pedro predicaba, los apóstoles, Bernabé y todos predicaban, siempre habían dos grupos de personas en el grupo que estaban.
Unos que sí estaban a favor, estaban de acuerdo, y otros que se convertían enemigos a muerte del predicador. Entonces, por lo regular, si el predicador, y esto también en el tiempo de la Reforma, si el predicador, si el mensaje, si todas las personas salen contentas, como digamos que estuvieran en uno de estos predicadores contemporáneos de hoy en día, de miles de iglesias que lo que van es a reírse, porque estos predicadores les cuentan chistes, los entretienen, todo el mundo sale feliz de ahí. Nadie sale llorando por ser acusado por la palabra de Dios por su pecado, sino que todo el mundo sale feliz. Todo el mundo le dijeron palabras de motivación, de empoderamiento, de grandeza, de realización, y todo el mundo sale feliz, ¿verdad? Pero de eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Entonces, el evangelio es confrontativo. El evangelio nos acusa de que somos pecadores. El problema más grande de nuestra vida es el pecado. El pecado, pero la buena noticia es que si venimos a Cristo arrepentidos de todo nuestro corazón, Él nos perdona. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Un día todos nosotros vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y vale más que estemos arrepentidos ya en esta vida. No es cuando nosotros queramos, sino siempre procuremos agradar a Dios y no a los hombres, no a los seres humanos. Entonces, el poder transformador del evangelio. Punto número 2, el poder transformador del evangelio. Vaya que cualquier evangelio que no tenga ese poder para transformar a una persona, no es evangelio. No es evangelio. ¿Se recuerdan del hermano Zaqueo? El hermano Zaqueo, cuando Jesús estaba a la mesa y estaban comiendo, o sea, él se sintió descubierto, o sea, él conoce mis pensamientos, conoce todo lo que he hecho, y dijo, Señor, antes, o sea, sin que el Señor le dijera nada, le dijo, Señor, si he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La persona que tiene un encuentro con Cristo, con el evangelio, ya no puede ser igual. Hay un canto que dice, jamás seré igual. Ya no puede ser igual. O sea que si la persona sigue igual con sus mismos pensamientos, con sus mismos vicios, mismas mañas, mismas todo eso, entonces no ha habido un cambio en esa persona. No ha habido un encuentro con el evangelio. No ha habido un nuevo nacimiento. La persona cristiana es diferente. El hombre es diferente. La mujer es diferente. Es transformada, es cambiada. Es alguien de verdad totalmente diferente. Entonces Zaqueo dijo, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Significa que ya no lo voy a hacer más, ya no voy a seguir defraudando, no voy a seguir haciendo malos negocios, ¿verdad? La persona cristiana aún en el empleo se porta bien, hace más de lo que le piden y siempre está ahí a tiempo para salir a tiempo y entrar a tiempo y salir a tiempo, y los demás no, porque no tienen temor de Dios. Entonces, dice el versículo 13 y 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera, o quiere decir muchísimo, o de manera extrema a la iglesia de Dios, y la asolaba, no era poca cosa lo que él hacía, y en el judaísmo aventajaba mucho a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así que muchos de nosotros teníamos malos vicios, malas conductas en el tiempo pasado, ¿verdad? Y éramos celosos de eso, queríamos estar ahí y hacerlo ahí, no importara lo que fuera, teníamos que estar ahí y hacer lo que teníamos que hacer. Entonces, pero ahora ese celo que era para las cosas del mundo, ahora lo tenemos que utilizar para Cristo. Tenemos que estar, ¿verdad?, dispuestos a servir al Señor, sea lo que sea. Porque eso significa, o la razón o el resultado de eso, es que ha habido el Evangelio ha tenido un impacto transformacional en nuestras vidas. De otro modo, significa que no hemos encontrado el Evangelio todavía. No puede ser una persona creyente acá en los Estados Unidos, y no sé, quizás esto sucede en otras partes también, pero es muy común. La mayoría de las personas en los Estados Unidos se consideran cristianos evangélicos. La mayoría, según las estadísticas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, una cosa es decir y otra cosa es hacer. La Escritura, el Señor Jesucristo hablando en el capítulo 7 de Mateo, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, el verbo hacer,
le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina, porque estaba fundada sobre la arena. Pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que una cosa es hacer y otra cosa es decir. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la Escritura, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tengamos mucho cuidado con las personas que solo dicen. O sea, decir es fácil, ¿verdad? Cualquiera dice, pero el hacer es otra cosa, cuidar el testimonio es otra cosa, ser luz en medio de las tinieblas es otra cosa. Entonces, versículos 13 y 14, Pablo recuerda su pasada manera, su conducta antes. Él no buscaba a Cristo. En lugar de eso, o además de que no buscaba a Cristo, odiaba a la iglesia, odiaba el evangelio. Él perseguía a la iglesia sobremanera. Él era fariseo avanzado, celoso en las tradiciones rabínicas. Él defendía a muerte lo que creía, las tradiciones. Y según él, cuando perseguía a la iglesia, estaba haciéndolo en nombre de Dios o estaba trabajando para Dios. Se consideraba así, que estaba haciéndolo para Dios, pero no era el Dios que él pensaba que conocía, a lo que él servía en su religiosidad. Entonces, ese mismo celo, pensemos nosotros, ¿será ese mismo celo con el que antes servíamos al mundo, que ahora servimos a Cristo? Pensemos en eso. Pensemos en eso. ¿Será que servimos a Cristo hoy con ese mismo celo que servíamos en el mundo? Quizás no, ¿verdad? Debemos de pensarlo bien y decir, o sea, yo no sé, cada quien tiene su propia historia, pero por ejemplo, nosotros teníamos que estar en los bailes siempre y si no teníamos dinero para comprar el boleto, de alguna manera conseguíamos la manera de conseguir el dinero, pero teníamos que estar ahí, era porque era ley. Entonces, según nosotros, y lo mismo, ¿verdad? Las personas que Dios sacó de los vicios, querían mantener ese vicio a toda costa, sea lo que sea, sacrificar todo. Por eso, ahora en Cristo tenemos que hacerlo de la misma manera, servirlo con más razón, sacrificar todo. Él dice que unos le dijeron, Señor, te seguiré, y él dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, lo que significa que tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo para servir a Cristo. Eso es lo que Saulo de Tarso hizo, renunció a su religiosidad, él pertenecía a una élite muy importante, ¿verdad? Era un líder muy destacado, pero cuando tuvo el encuentro con Cristo, ni siquiera regresó a sus líderes, sino que se fue a Arabia, como dice la Escritura. Ya me imagino los religiosos esperando las buenas noticias. ¿Cuántas familias fueron apresadas? ¿Cuántos metiste a la cárcel? ¿Verdad? Se quedaron esperando y él nunca llegó. Pasó un mes, pasó 2 meses, pasaron 3 meses, 6 meses, un año y medio, 2 años, 3 años, y aquel hombre que mandaron a apresar cristianos a Tarso nunca regresó. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Tuvo un encuentro con Cristo y Dios lo cambió, lo transformó y ahora ya no persigue a la iglesia, ahora edifica la iglesia, ahora predica la palabra que antes odiaba. Nadie inventaría una historia así para ganar seguidores. Su transformación solo puede explicarse por un encuentro divino. Solamente un encuentro divino puede transformar la vida de una persona, por más rebelde que haya sido, por más mala que haya sido, por más severo que haya sido. Solamente un encuentro divino lo puede hacer. Solamente un encuentro con el evangelio, con el único evangelio. Además, Pablo era parte del grupo fariseo de la diáspora, educado bajo los pies de Gamaliel. Era un hombre que persiguió persiguió religiosamente a la iglesia, y que todo eso lo perdió ahora que viene a Cristo.
todos esos planes que tenía de acabar con la iglesia, de meter a los cristianos en la cárcel, se derrumba ahora que encuentra a Cristo. Pablo o Saulo de Tarso, antes Saulo, después Pablo, antes era fariseo, ahora es perseguido por los fariseos. Primero él era fariseo y los mismos fariseos que antes le apoyaban y lo animaban a que siguiera haciendo lo que hacía, ahora él es perseguido por ellos. Y no gana nada por predicar la gracia, más bien le trae problemas y persecución. Primera de Timoteo 1, 12 y 16 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, no era que era fiel, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda la clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Si el Señor salvó a Saulo de Tarso, también puede salvar a cualquier otra persona. Porque para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Pero cuando agradó, versículo 15 y 16, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Dios llama desde antes de la fundación del mundo, versículo 16, y revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Así es que el Señor llama a Saulo de Tarso, Pablo, lo apartó desde el vientre de su madre, esto nos enseña Jeremías y Isaías, lo llamó por gracia, no por mérito, por gracia, desde antes que nacieses, o sea, no hay ningún mérito ahí. Le reveló a su Hijo directamente, Dios le reveló a su Hijo, dice que Dios revela a quien quiere y el Hijo revela al Padre a quien Él quiere. Le envió inmediatamente a los gentiles, dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Venir a Cristo es obra de Dios, es obra de Cristo, es obra del Espíritu Santo. Así es que este es uno de los textos donde Pablo enseña que tiene que ser obra del Espíritu Santo. En Tito 3, 4 y 6 dice, enseñándonos de que no es porque nosotros seamos buenas personas que Él nos trae a su rebaño. Dice, por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y de su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No es por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no, es únicamente por pura gracia. Y eso es más humillante todavía, porque nosotros no hemos contribuido en lo que es nada para la salvación. Versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. La independencia del apóstol Pablo respecto a Jerusalén, versículos 16 y 17, no consultó con nadie, no recibió entrenamiento de los apóstoles, no subió a Jerusalén, se fue a Arabia por 3 años, 2 o 3 años probablemente, a la región de Nabatea. Entonces, su evangelio no fue transmitido por tradición humana. Su autoridad no venía de los apóstoles, sino de Cristo mismo. Arabia fue un tiempo de retiro, de preparación y revelación. Así es que les está enseñando a los opositores que él recibió el mismo evangelio que recibieron los apóstoles que anduvieron con Jesús. Estuvo 3 años, entonces hasta por 3 años, entonces fue y regresó.
a Jerusalén, no consultó con nadie y ya era el mismo evangelio, no había ninguna diferencia. Lo mismo que predica Pedro, que predican los otros apóstoles, es lo mismo que predicaba Pablo. ¿Por qué? Porque fue el mismo maestro que se los enseñó. Punto número 3, y va a ser rapidísimo porque el tiempo avanza, el objetivo final del evangelio. El objetivo final del evangelio. ¿Cuál es el objetivo final del evangelio? ¿Cuál es el objetivo final del evangelio? Ayúdeme. Glorificar a Dios. Lo dice en el último versículo. Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y entonces el primer encuentro con Pedro, versículo 18 y 19, 3 años después Pablo sube a Jerusalén y está simplemente 15 días para conocer a Pedro, para entrevistar a Pedro. Y lo que pasó allí, Pedro le confirmó exactamente lo que él había sido revelado de parte de Dios. Es lo que mismo que el Señor les había enseñado a Pedro y a los otros apóstoles. Así es que no recibió ninguna instrucción formal de parte de Pedro, solo vio a Jacobo, líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces los católicos dicen que Pedro es el Papa, que es el líder de líderes, porque siempre en las listas de los discípulos aparece Pedro primero. Pero Pablo no fue, entonces Pablo debió haber sido instruido por Pedro si eso fuera así. Pero Pablo no fue instruido por Pedro, sino que Pablo fue instruido directamente por Cristo. Así es que, y Pablo tampoco aparece en la lista de los apóstoles que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero bueno, este tema para otro día. Número 24 y 20, 24, 24 o 20 al 24 más bien. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía y ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. ¡Qué maravilloso! Imagínense que nosotros podamos decir lo mismo, glorifican a Dios en mí por mi testimonio, no para mi gloria, sino para la gloria de Dios, o no porque yo sea una buena persona, sino por lo que Él ha hecho en mí. Que el mundo diga a través de las redes sociales, wow, glorificamos a Dios por la vida de esa persona, cómo ha cambiado, cómo una persona cambiada, transformada, cómo puede testificar, es una persona diferente, transformada en todos los aspectos, ¿verdad? En su matrimonio, en su trabajo, en su empleo, en su negocio. Qué persona más agradable, qué persona más íntegra, que puedan decir, que puedan glorificar el nombre de Dios por nuestra vida. La Escritura dice, ninguno, no se prende una luz y se pone debajo del almud, debajo de una mesa, sino que se pone sobre el candelero. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y no se pone una luz debajo de una mesa, sino que se pone sobre el candelero para que alumbren a todos los que están en casa. Y luego viene la aplicación. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es una gran responsabilidad ser cristiano. Es una gran responsabilidad porque suceden dos cosas. Glorifican a Dios y gloria a Dios por eso si es así. O menosprecian a Dios por nuestra culpa. O menosprecian a Dios por nuestra culpa. Y eso es un gran problema. Y dice que es cristiano. Y dice que es cristiano, ¿verdad? La gente tiene los ojos puestos en uno y están viendo todo lo que hacemos. Entonces, glorifican a Dios o desprecian el nombre de Dios por nuestro testimonio. Por nuestro testimonio. No es poca cosa. La iglesia primitiva de Judea ni siquiera lo conocía en persona, solo escuchaban rumores. El que perseguía ahora predica la fe. La reacción, glorificaban a Dios en mí. La gente gloria a Dios por lo que hizo en esa persona. Gloria a Dios por la vida del hermano Brian, cómo lo ha cambiado el Señor. No es nada de lo que era antes. Y así cada uno de nosotros, el hermano Chris y cada uno de los que estamos aquí, el hermano Rafael, cómo Dios ha cambiado su vida. ¿Verdad? Qué maravilloso. Dios, la gente glorifica el nombre de Dios por nuestro testimonio. Entonces, la autenticidad, para concluir, la autenticidad del evangelio transforma a la persona. La legitimidad también de su ministerio.
el impacto del evangelio entre los gentiles. Entonces, nuevamente, para terminar, los tres encabezados: el origen del evangelio, que tiene que ser obviamente de parte de Cristo, si no, no es evangelio. Número 2, el poder transformador del evangelio. Número 3, el objetivo final del evangelio. ¿Qué es el objetivo final del evangelio? Que glorifiquen a Dios por nuestras vidas, por nuestro testimonio. Nos ponemos de pie. Entonces, termino con estas tres preguntas. Número 1, ¿ha tenido usted un encuentro con el verdadero evangelio? Solo hay un evangelio. Es por demás decir verdadero, pero para diferenciarlo del mal llamado evangelio, porque hay muchos falsos evangelios. ¿Ha tenido usted un encuentro con el verdadero evangelio? Número 2, ¿su vida ha sido transformada de manera radical por ese evangelio? ¿O sigue siendo igual? ¿O sigue siendo lo mismo? ¿O es vulgar como todos los demás? Número 3, ¿es el nombre de Dios Todopoderoso glorificado a través de su vida? ¿Es el nombre de nuestro Dios Todopoderoso glorificado a través de su testimonio o no? ¿O es menospreciado? ¿O es menospreciado o es blasfemado el nombre de Cristo por nuestro testimonio, por su testimonio? Si no es así, hoy venga a Cristo en fe, confesando sus pecados, arrepiéntase de todo corazón. El Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. En el Imperio Romano, el evangelio era el anuncio de la victoria de un emperador. En Cristo es el anuncio de que Dios salva, que Dios libera, que Dios reina. Amén. Entonces, en conclusión, el evangelio es un anuncio real e histórico de victoria, libertad y salvación, que en el primer siglo señalaba a Jesucristo como el vencedor, Rey y Salvador, por encima de cualquier otro poder humano. De cualquier otro poder humano. Nuevamente, el evangelio es un anuncio real, histórico, de victoria, libertad y salvación, que en el siglo I señalaba a Jesucristo como el verdadero Rey y Salvador por encima de cualquier poder humano, y Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es un diosito, no es un Cristo pequeño, no es un Cristo que puede ser alcahuete de ninguna manera. Es Rey de Reyes y Señor de Señores. Merece todo nuestro respeto, toda nuestra honra, toda nuestra alabanza, toda nuestra reverencia. Así que oramos. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, gracias por la bendición, el privilegio, Dios mío, que nos has concedido de estar aquí delante de ti en esta hora, aprendiendo de tu santa y bendita palabra. Ayúdanos de manera muy especial, Dios mío, que podamos hacer luz en medio de las tinieblas y que el mundo pueda glorificar tu nombre a través de nuestra vida en lugar de que lo menosprecien. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Para ti sea la honra, para ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Celestial. Bendice los hermanos presentes, los que no pudieron venir, donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Amén y